7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la señora vicepresidenta constitucional de la República, María José Pinto. La invitamos para hablar algunos temas de interés vinculado con el encargo que le hiciera el presidente de la República. Recuerdo el decreto 108 del 19 de agosto del 2025, en donde el presidente creó el Comité Nacional de Salud Pública, y en el comité en donde está integrado precisamente por la señora vicepresidenta, Ministerio de Salud, Secretaría General de la Administración Pública, Secretaría General de Integridad Pública, Ministerio de Finanzas, del IES, etcétera. Pero luego el presidente también emitió el decreto 237 que encargó directamente estas tareas. Hay el decreto 222 también, en donde se encargó una tarea compleja y difícil, hay que decirlo, a la señora vicepresidenta, con la atribución de la Constitución que dice el presidente podrá delegar las tareas a la vicepresidenta, en este caso. Tareas complejas porque sabemos que esto no se ha podido arreglar fácilmente en una administración, en un gobierno de turno, sino que son tareas complejas que permanentemente toca enfrentar. Y no solo el tema de la provisión de medicamentos e insumos, que son fundamentales, sino también el tema de la habilitación de los dispensarios médicos, de los hospitales, incluso con una crítica a los propios usuarios que a veces debieran entender los procedimientos del tratamiento de la salud. Por ejemplo, no acudir a un hospital especializado o de tercer nivel para un tema simple, quizás una gripe. Hoy estamos, y vamos a empezar con ese tema, de la campaña de vacunación contra la influenza. El día domingo pudimos atestiguar, fuimos a uno de los puntos, recibimos la vacunación, colas largas. A veces los propios usuarios no entendemos el procedimiento que debemos hacer. Esta es una autocrítica que debemos hacerlo para finalmente recibir lo que necesitamos. En este caso, la vacuna contra la influenza con una variante adicional que ya se detectó en el país como H3N2 en el Ecuador. Con estos antecedentes, quisiera empezar con este tema de la vacunatón, que se ha empeñado el gobierno en vacunar al mayor número de gente, especialmente de la tercera edad, quienes tienen vulnerabilidad, y los niños también. Señora vicepresidenta, muy buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, a todos los que nos están escuchando, una hermosa Navidad, que el día ahí ha empezado maravillosamente. Y le tengo una buena noticia, que es desde el día de ayer estamos vacunando ya a toda la población. Con la vacunatón logramos vacunar a un porcentaje grande de población vulnerable, entonces ya abrimos a toda la vacunación, porque justamente la variante nos hace trabajar en temas de prevención, y la vacuna finalmente es prevención. Tengo que decir, en el aire ayer me encontré con una señora de no nos obliguen, no es obligatoria la vacuna de la influenza, pero es una vacuna que previene sobre todo las hospitalizaciones, y eso es lo que queremos cuidar a la población, sobre todo a la más vulnerable, pero hoy como regalo navideño, ya puede toda la población irse a vacunar a cualquier centro de salud, y la vacuna es gratuita. Es decir, ya no hay, como hubo, el domingo pudimos atestiguar, se acabó la fila de tercera edad y simplemente había gente, niños, y se comenzó ya a vacunar con una disposición que podía ser limitada debido a la disposición de las vacunas. Así es, ya se pueden acercar cualquier persona a los centros de salud, está a la disposición desde el día de ayer, y cualquier persona puede ponerse ya la vacuna de la influenza. ¿Se cuenta con las vacunas suficientes para vacunar a toda la población? Sí, aquí tenemos que acordarnos que el Ministerio de Salud Pública tiene compró o adquirió 4.5 millones de dosis de la vacuna, pero que también hay la vacuna en el sector privado. Entonces, nosotros tenemos los datos, ya son casi 800,000 personas que vamos vacunando en 26 días, creo que son,
pero también hay la vacuna dentro del sector privado. La vacuna en el sector privado obviamente es pagada, la del ministerio es gratuita y tenemos 4.5 millones de dosis. ¿Esta campaña se extenderá hasta cuándo? Hasta marzo del 2026. Es importante entender que justamente estamos vacunando en el pico que siempre ha habido en el país, esto no es nuevo. Sin embargo, hubo el problema en Europa con esta nueva variante y lo que hicimos fue adelantarnos y sobre todo prevenir sobre todo las hospitalizaciones, porque eso es lo que nos preocupa y eso es lo que preocupa en general a la población. Claro, se llenan los hospitales cuando pudiera prevenirse. Ahora, señora vicepresidenta, frente al aparecimiento de serie de H3N2, ¿la vacuna sí protege a este virus? Sí, sí protege a la variante. Pero tenemos que acordarnos que la vacuna es justamente por prevención, no necesariamente es porque no te va a dar. Hay muchas variantes de influenza. Lo que queremos evitar, prevenir, es justamente las hospitalizaciones. Claro, si le da una gripe no le va a dar con la fuerza si tiene resistencia con la vacuna. Exactamente. ¿Cómo van a operar estos días a propósito de Navidad, del feriado, cuando no se paran los dispensarios? Nosotros seguimos trabajando. La salud en el Ecuador no para. Ciertos dispensarios sí tienen ciertos horarios especiales, pero es justamente eso, Miguel, lo que estamos trabajando. Y una de las cosas que me adelanto a conversar es cuando uno camina por el país, por los diferentes cantones, sí hay mucho reclamo, por ejemplo, de que los centros de salud no tienen los horarios adecuados para la parroquia o para el lugar. Entonces estamos haciendo justamente un análisis de a qué horas o hasta qué horas o cómo deberían abrir los diferentes centros de salud. Porque no todos los centros de salud deberían manejarse de la misma forma. Hoy hay una regla muy estricta de cómo se deben manejar. Para todos, para todos los centros de salud. Estamos haciendo el análisis, no se había hecho el análisis desde hace muchos años y la población ha cambiado mucho y sobre todo el comportamiento de la población hacia la salud. Y además eso, lo que tú decías, nosotros no queremos que lleguen a los hospitales por algo que podrían haberse visto en el centro de salud. Entonces es justamente que la población conozca cuál es su centro de salud, todos los ecuatorianos, sin importar dónde viven, quiénes somos, estamos adscritos a un centro de salud y lo importante es que conozcas cuál es tu centro de salud, que conozcas qué servicios tiene tu centro de salud para que justamente puedas acudir allá y no necesariamente tengas que irte directo a un hospital. Ahora esta campaña llega, señora vicepresidenta María José Pinto, en un momento complejo y las proyecciones hemos leído aquí y en el mundo, en una época estacional de circulación de virus respiratorios. En consecuencia, ¿cómo se traduce este incremento de casos por un lado y la atención por otro lado? A ver, sí hay un incremento de casos, pero siempre hay un pico estacional. Los picos estacionales son ahorita y luego en agosto. Y lo que estamos buscando es justamente que la población sepa que no es nuevo, porque claro, la noticia te da, si es que no conoces sobre el tema, la noticia, los periodistas te dan a pensar que es nuevo, que es algo nuevo que está pasando en el Ecuador, que no es así. La influenza tiene picos estacionales siempre y siempre lo ha tenido. Como Ecuador, hemos hecho campañas justamente de vacunación desde hace muchísimos años. La variante en este caso es que hay esta nueva variante que vimos que afectó mucho a Europa en este primer pico y por eso queríamos adelantarnos a la prevención y por eso hicimos la vacunación más rápida, porque generalmente la vacunación va desde finales de noviembre hasta marzo y abarcas una población durante ese tiempo y lo que nosotros queremos es adelantarnos lo más rápido, vacunar lo más rápido posible y por eso generamos estas vacunatones. Fueron dos, porque este domingo hay otra, han sido 2 domingos en los que hemos abierto más de 800 puntos a nivel nacional, únicamente de vacunación en sitios donde hay
una cantidad de gente, porque además en esta época generalmente en los puntos comerciales o en los parques hay mucha más gente. Entonces lo que decidimos es acercar justamente el servicio de vacunación a la ciudadanía en días en los que sabemos que hay mucha más gente donde abrimos, porque no eran en los centros de salud. Y este domingo habrá otra vacunatón justamente para vacunar ya abierto a toda la población. Señora vicepresidenta, ¿cómo concienciar a la población sobre la importancia de la vacunación, de la prevención en salud? Y quiero recoger un comentario que un prestigioso médico me envía. Buena gestión de vacunas, felicitaciones. Importante, perseverar en la educación para que las personas sepan que los riesgos de la vacunación son infinitamente menores que sus beneficios, que no teman. Así es. Es lo que yo les decía, no es una nueva vacuna. La vacuna tiene las nuevas variantes porque es una vacuna estacional, pero a ver, la persona que es la que logramos ver que sí había esta nueva variante en el Ecuador fue porque justamente terminó en la unidad de cuidados intensivos. Entonces lo que queremos prevenir es justamente eso. Estamos preocupados por la gente que en esta época en la que estamos en fiestas, en reuniones, estamos con mucha gente y podemos contagiar a muchas personas. Y de eso también quiero hablar, no solo de la vacunación, sino que hoy en la cena navideña, si es que no estás, te sientes con un poco de gripe, tienes algún síntoma respiratorio, utiliza mascarilla justamente para prevenir y cuidar al resto, cuidar a los que uno más quiere, y eso es lo que estamos promoviendo, justamente promoción y prevención, lavado de manos, uso de mascarilla, no para no contagiarte, sino para no contagiar. Uso obligatorio de mascarillas en centros de salud y hospitales. Tenemos, el tema de la vacunación y acercar la vacunación a la ciudadanía y como venimos cuidándonos y cuidando al resto. Ahora, este no es un problema exclusivo, señora vicepresidenta, del Ecuador. Hay países en desarrollo del primer mundo, porque leía datos como en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, son los más afectados en lo que va de diciembre de 2025. Incluso el Reino Unido muestran que la tasa de infección es mayor que entre los niños de entre 5 y 14 años, seguidos de cerca entre los 15 y 24 años. Sí, exacto. Por eso tenemos que trabajar en prevención. Estamos trabajando, en la sierra ya salíamos de clase, ahorita en la costa vamos a empezar también con los colegios, con los centros de desarrollo infantil, para llegar justamente a esa población que es la que más contagios ha tenido. Es generalmente con la que más gente está, la que es difícil el uso de mascarilla. Entonces, justamente la articulación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Humano, justamente esa es la articulación que estamos buscando, y seguiremos ya empezamos en diciembre, pero seguiremos hasta marzo con esta articulación y la vacunación para toda esa población. Quisiera consultarle de otros temas, porque usted está al frente del sector de la salud. ¿Qué implica el acuerdo para prevenir la salud mental, que también es fundamental? Bueno, Miguel, ahí logramos desempolvar una política que estaba básicamente votada durante 2 años, no estaba terminada, no estaba concluida, y es una política súper importante porque lo que hace es promover el cuidado en salud mental desde la parte comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud mental en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública hace muchísimas cosas en temas de salud mental, pero siempre ha sido un tema médico, un tema hospitalario, y debe dejar de serlo. Entonces, lo que la política hace es asentar justamente la salud mental o el trabajo en salud mental hacia la comunidad con pertinencia de territorio. ¿Por qué aclaro esto? Porque no es lo mismo trabajar en
por ejemplo, en Sierra Centro, que en una comunidad shuar en la Amazonía, o que en una ciudad como Guayaquil, que los jóvenes y la gente en general está más expuesta a temas de violencia. Entonces es trabajar en territorio, tener comunidades que sean protectoras, comunidades que sepan qué hacer, que acompañen, y sobre todo desmitificar todas esa información, esos mitos por detrás de la salud mental, y ser un país que justamente cuida no solo la salud física, sino también la salud mental. Ahora, ¿esto cómo se está operando a nivel nacional? Porque uno no puede descuidarse de la salud mental, siendo importante también la salud física, pero si está bien con la salud física, la salud mental es complementaria y fundamental. Así es, acabamos de firmar hace 2 semanas. Antes firmamos un pacto por la salud mental, porque esto depende de todos. Tenemos que trabajar desde el sector privado, desde la sociedad civil, desde los diferentes ministerios, porque finalmente la salud mental y todos los ejes que son transversales hay que trabajarlos desde los diferentes ministerios. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación tenemos que priorizar la contratación de los psicólogos en los DECES, la ayuda y la capacitación a los padres y a la comunidad. En el Ministerio de Salud Pública trabajar con los técnicos de atención primaria, con la comunidad dentro de las personas que trabajan directo con el Ministerio de Salud Pública. Entonces son varias actividades que la política y el plan operativo tienen justamente para sentar la política paraguas hacia cada comunidad, hacia cada centro de salud. Es un plan de aquí hasta el 2030, pero que tiene obviamente indicadores que todos los ministerios tienen que cumplir. Hay otro tema que usted se empeñó en una anterior función en la Secretaría de Desarrollo Nutrición Crónica Infantil. El presidente, mediante decreto 237, 2 de diciembre, le encargó a usted las funciones en calidad delegada en el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil. ¿Cómo está eso? Sí, estoy feliz. Y al presidente muchísimas gracias, sobre todo por la confianza, por seguir creyendo en el trabajo que estamos haciendo desde la vicepresidencia, porque es un trabajo, a los que me han escuchado, que no puede parar, que tenemos que seguir, pero que tenemos que seguir trabajando articuladamente. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar con todos los ministerios hacia ese mismo horizonte, que es prevenir y erradicar la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. ¿Y por qué a mí cuando empecé hace ya 2 años, me dijeron, nunca vas a volver a salir del trabajo de desnutrición crónica infantil? Y es real, Miguel, porque lo que estamos haciendo es justamente ayudando al desarrollo de este país, a los niños. La desnutrición crónica infantil es una condición que no deja que los niños crezcan adecuadamente, que se desarrollen por completo, y los estamos perdiendo. Y no podemos perder a un niño más en este país. Y por eso hay que trabajar en conjunto, articuladamente, cumpliendo los indicadores y sobre todo resolviendo ante el más alto con los ministros, no únicamente entre la parte técnica, sino también con la parte más política. Ahora, en ese sentido, ¿cuáles son los planes que tienen para el 2026? A ver, hay que seguir trabajando. Tenemos un plan, una estrategia, se llama la Estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Hicimos un nuevo plan para hacia el 2030 que tiene es mucho más territorial, tiene, por ejemplo, pertinencia cultural, tiene políticas basadas en género también, que no tenían las anteriores, tiene un trabajo directo también con embarazo adolescente, que es otro de los trabajos que hago desde la vicepresidencia. Entonces, hay que seguir bajando, trabajando, y es sobre todo, ¿qué es lo que hacemos? Es que cada niño tenga todos los servicios que el Estado presta para erradicar y prevenir la desnutrición crónica infantil. Obviamente, Ministerio de Salud Pública con
los centros de salud. De ahí los gobiernos autónomos descentralizados, que también tienen su Con parte. los gobiernos autónomos descentralizados hemos logrado trabajar de cerca, entienden, pero con los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo lo que trabajamos es en priorizar desnutrición crónica infantil, pero en trabajos de agua segura. Porque si no tenemos, acordémonos que los responsables del agua son los gobiernos autónomos descentralizados. Pero si es que no trabajamos de la mano con ellos, eso quiere decir que la inversión que se debe hacer en agua segura, en agua potable y saneamiento, no se dan. Entonces es trabajar de la mano. Hay gobiernos autónomos descentralizados pequeños que no tienen la capacidad para generar nuevos proyectos. Entonces estamos uniendo a diferentes organismos internacionales, a fundaciones, para que les ayuden a generar estos proyectos, para trabajar de la mano con ellos, porque aquí tenemos que trabajar todos. El gobierno tiene muchos de los servicios, pero por ejemplo, temas de agua, tenemos que trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados. Trabajamos de cerca con la sociedad civil, estamos trabajando muchísimo con la empresa privada también. Entonces, es eso, es este triángulo perfecto en el que la empresa privada, la sociedad civil y el Estado se unen para trabajar hacia este mismo horizonte, que es cuidar a lo más preciado que tiene el país, que es su futuro, que son los niños. Cuando el presidente dio a conocer un resumen de los 2 años de gestión, se advirtió una reducción, aun cuando se puede ir mucho más rápido con experiencias como la del Perú, que bajaron sustancialmente la desnutrición crónica infantil. Así es. Nosotros, más de 2 puntos. A ver, lo que un poco se trabaja y lo que se ha trabajado con los organismos internacionales es realmente, si es que trabajamos bien en conjunto, ¿cuánto podemos bajar? Y la cifra es al 15% hacia el 2030. Y quiero un poco que comparemos qué es ese 15%. Ese 15%, Miguel, es lo que hoy por hoy tiene el quintil más alto del país. Porque no es solo un problema en la parte más vulnerable de la sociedad, sino que la desnutrición crónica infantil está en todo lado. Y ese 15% al que tenemos que bajar como país, el promedio, es el que hoy tiene el quintil más alto. Entonces hay que trabajar duro. No es un problema lejano, es un problema que tenemos muy cerca, y tenemos que seguir hablando del tema. Mientras más hablemos, mientras más sepamos qué es, mientras más voceros haya, mientras más conexión entre fundaciones que tienen ese trabajo y el Estado, más cosas vamos a poder hacer, más niños vamos a poder salvar. Y ese compromiso no solo es mío, sino también del presidente. El presidente está trabajando muy, muy fuerte, y sobre todo le interesa no el hoy, le interesa también el mañana de este país, y en eso es lo que estamos trabajando. Señora vicepresidenta, el presidente le encargó una tarea compleja y difícil, estar al frente de la salud pública. Recuerdo el decreto 222 del presidente del 18 de noviembre, en donde agradeció los servicios del señor ministro de Salud último, Jimmy Daniel Martín Delgado, y le encargó a usted las funciones de máxima autoridad del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo le ha ido en este tema, en un sector tan complejo, tan difícil? No solo es el tema de la provisión de medicamentos e insumos. ¿No cree usted que debiera haber, que trabaje con usted, un ministro de salud con experiencia? Esto depende, por cierto, del presidente de la República, pero ¿no cree que amerita estar con una cabeza en el Ministerio de Salud, más allá de que usted esté encima como vicepresidenta, pero que haya un operativo, un ejecutivo ministro de Salud? Pero un poco lo que quedamos con el presidente es justamente buscar cuál sería el norte que tiene que tomar el ministerio. Tenemos ya es un mes, tenemos mucho trabajo ya hecho, tenemos en qué es lo que deberíamos trabajar. Justamente ayer me preguntaban, pero todo el sector está en crisis. No todo el sector está en crisis, pero sí tenemos crisis aisladas. Tenemos una crisis en medicamentos, sí, es real, por eso tuvimos la emergencia, estamos cerrando ya los contratos, estamos empezando a hacer nuevas compras para
solucionar el problema en el primer trimestre del 2026, pero también tenemos otro tipo de crisis de las que no se habla. Tenemos más médicos de lo que necesitamos en el Ecuador y eso también hay que trabajar. No puede ser que el chico que te lleva en el carro o te atiende en una tienda sea doctor, y eso también tenemos que solucionar como Ecuador. Tenemos que solucionar, por ejemplo, problemas de infraestructura de los centros de salud, porque allá es donde queremos que vayan, pero si el centro de salud no tiene las condiciones adecuadas, entonces ¿cómo yo le pido a la población que vaya al centro de salud? Ya tenemos todo el inventario de toda la infraestructura, qué hay que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, pero obviamente el presupuesto es limitado. Entonces tenemos que empezar a priorizar en qué es lo que necesita la población. Lo que te contaba fuera de micrófonos es qué necesita la población, porque muchas veces desde un Excel, desde una política muy técnica, no nos damos cuenta que el papel muchas veces aguanta todo, pero que la gente necesita otro tipo de cosas. Entonces es caminar. Te doy un ejemplo. El otro día estaba en un centro de salud en la Amazonía y les pregunté cuáles son. No era un centro de salud. Sí, era un centro de salud, pero un centro de salud más grande, tipo C, donde hay pediatría, y les digo, bueno, donde debería haber pediatría. Y les digo, ¿cuáles son las emergencias más frecuentes que tienen de niños? Ok, ¿dónde está su pediatra? No tenemos pediatra. Entonces son esas cosas que hay que solucionar. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Hay que empezar a resolver todos los temas. Y en ese ejemplo, ¿por qué no contratan al pediatra si hay exceso de médicos? Porque muchas veces, tengo que decirlo así, utilizan el Ministerio de Salud es súper desconcentrado, hiper desconcentrado. Entonces, mucha gente, los zonales, que son muchísimos, ellos pueden tomar decisiones que no necesariamente deberían tomar. Por eso estamos centralizando, por ejemplo, lo de los medicamentos. Porque veíamos que muchos zonales, o muchos que compraban, eran más de 280 los que compraban, tomaban la decisión de comprar porque les convenía y no necesariamente porque la población quería o necesitaba. Entonces hay que concentrar ciertas cosas, ciertas decisiones, para volver a lo que la gente quiere, que es sobre todo servicio, calidad, provisión. Y en eso estamos trabajando, sobre todo en temas, como tú dijiste, sobre todo en temas de prevención y promoción. Es fundamental volver a trabajar en prevención, volver a que la gente sepa cuál es su centro de salud, qué le da a su centro de salud. Obviamente tenemos problemáticas en la costa con temas de seguridad, en la Amazonía con temas de dispersión geográfica. En Sierra Centro tenemos, por ejemplo, problemas en que no necesariamente creen en la medicina occidental y terminan donde un chamán antes de terminar en el centro de salud. Entonces, son varias problemáticas que tenemos que atacar dependiendo mucho de la región. Estamos trabajando rápido, pero vamos a tener, esto se va a demorar más que pocos meses, pero lo que queremos es que justamente la población sepa que estamos trabajando y que se vea que estamos trabajando, que estamos ahí, que estamos preocupados y que estamos escuchando, sobre todo, porque muchas veces nos olvidamos de escuchar, nos olvidamos de verdad. ¿Escuchando y procesando las demandas? Así es. Usted decía, no todos los sectores en salud están en crisis. ¿Cuáles sectores no estarían en crisis? Por ejemplo, controles de niño sano y todo el tema de niños. El protocolo que lleva el Ministerio de Salud Pública es un protocolo excelente que lo hemos venido trabajando en desnutrición crónica infantil. Vamos a generar un protocolo entre todos los organismos internacionales hasta los 6 años, porque ya tenemos un trabajo en primera infancia. Somos champions latinoamericanos en el trabajo y prevención de VIH. Nos acaban de felicitar hace 3 semanas. Tenemos un trabajo excelente, por ejemplo, con los promotores de la salud en diferentes zonas del país.
Entonces, son varias cosas que hemos trabajado, que venimos haciendo. Yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, también aquí en el hospital se han hecho algunas operaciones intrauterinas, por ejemplo. Eso también en la visita a un hospital me enteré hace poco. Todavía no estaba a cargo del ministerio, de las funciones de la autoridad del ministerio, pero son cosas que falta que la gente sepa, que falta comunicación, sí, que la gente tiene que saber que si bien hay crisis en ciertos sectores, no todo el sector de la salud está en crisis y que estamos trabajando justamente para solventar todos esos problemas que tenemos. Pero una cosa que también tenemos que estar conscientes es que si es que el cambio completo se va a demorar algunos años. Claro, es un cambio estructural. Es un cambio estructural, es un cambio de modernización, de volver a ver de volver a ver cómo está el tema territorial, de ver si es que en verdad necesitamos un hospital más o si en verdad necesitamos reforzar los centros de salud, porque y reforzar siempre como línea transversal la prevención. Exactamente. Es que es increíble, Miguel, cuando yo voy, es que yo me quiero ir al hospital, pero usted está muy bien, váyase al centro de salud. Entonces hay, por ejemplo, volver a ganar la credibilidad que tenían los doctores en los centros. Los doctores de los centros de salud y los doctores de los hospitales son los mismos doctores. Todos los doctores en este país tienen que pasar un examen específico para poder tener la licencia y poder ejercer como doctores. Eso también tiene que saber la gente. Su doctor, el que le está atendiendo tanto en el hospital como en el centro de salud, pasó exactamente el mismo examen. El doctor hizo los doctores que hacen las rurales tienen una experiencia maravillosa en atención en centros de salud. Son muchas otro tema de crisis que me acabo de acordar por decirlo de los doctores. Solo el 40% de las enfermeras de este país pasan ese examen. Entonces, ahí sí hay una crisis, pero es una crisis que tenemos que solucionar justamente para que la gente vuelva a confiar en su doctor, a confiar en su enfermera, a confiar en el centro de salud y no terminen en el hospital sin necesidad de terminar en un hospital. Ahora, a propósito de los avances que nos decía la señora vicepresidenta María José Pinto en los registros, este tema de los niños, ¿por qué, por ejemplo, entre los grandes desafíos no se puede implementar en el país la historia clínica digital única? A ver, Miguel, el ministerio tiene más de 130 sistemas de registro. Imagínate lo que es eso. Y es porque era tan desconcentrado que cada hospital tiene su sistema, cada hospital tiene su registro, cada hospital. Los centros de salud están más unificados, que es el sistema que se llama PRAS. Sin embargo, les doy un ejemplo tan fácil como este. Tenemos un problema con un niño y en vez de dar a luz en los centros de salud tipo C, que sería ideal que todos den a luz en los centros de salud tipo C y no en los hospitales, da a luz. El niño entró a cuidados intensivos una semana, pero las atenciones de niño sano tienen que hacerse en el centro de salud más cercano. El centro de salud ya no sabe dónde está ese niño, no sabe qué le pasó, no sabe que entró a unidad de cuidados intensivos, no sabe, ya lo perdió, porque ese hospital tiene su propio sistema que no se conecta con el sistema de los centros de salud. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Porque no ha sido de interés nacional. Vamos a trabajar en el tema. ¿Cuánto se ganaría si quien tiene un problema en Gonzanamá, en Loja, se atiende en Quito por una emergencia y está en la historia clínica? ¿La atienden aquí? En temas, por ejemplo, el otro día, no me acuerdo la cifra exacta, pero en temas de laboratorio, por ejemplo, el país se ahorraría un montón de plata porque le hicieron el laboratorio en el hospital y no tiene los datos del laboratorio del hospital, entonces los del centro de salud le mandan a hacer de nuevo porque no les da. No, la verdad es que yo me hago la misma pregunta que tú. Obviamente ha habido intereses de por medio, pero justamente eso es lo que tenemos que solucionar. Ya no más de intereses, hay que trabajar por la gente, porque la salud sea más eficiente y justamente eso es lo que estamos
trabajando, levantando todos los productos, que es lo que tenemos que hacer, limpiar las bases de datos, porque son unas bases de datos con las que nosotros trabajamos en desnutrición crónica infantil también, que están hiper sucias, se podría decir así. Entonces, ir limpiando las bases de datos, ir haciendo una historia clínica universal, pero esas cosas también se demoran, porque estamos hablando no de un hospital, estamos hablando de todo el sistema de salud de un país, y hay que levantar información, hay que ver con quién hacerlo, qué es lo que se necesita, qué información se tiene que compartir, porque no necesariamente, Miguel, en tema de datos, no necesariamente toda la información se debe compartir entre todos. Entonces, son varias cosas que hay que ir trabajando, sobre todo en el Ecuador tenemos una ley de datos personales muy robusta, se podría decir así, entonces hay que tener cuidado con eso también. Son todas esas cosas a las que nos enfrentamos día a día, son cosas, solo de los centros de salud ya nos enfrentamos con que no necesariamente quieren que trabajemos. El otro día llegué de sorpresa a un centro de salud en Cuenca y había un cartel que decía: ya no hay vacunas de influenza. Entonces, hasta la gente en los mismos centros de salud, nos hemos... ¿Y había las vacunas? Claro que había. ¿Pero por qué? ¿Por qué ponen eso? Eso perjudica. Hay dos temas que quiero plantearle, señora vicepresidenta, a propósito de las compras públicas. ¿Cuánto ayuda el CERCOP? Este sistema, la ley ampara, ¿cuánto ayuda a la agilización de las compras, por un lado? Y por otro, un tema grande, complejo y difícil que llegó a sus manos, la carta de la Comisión Nacional Anticorrupción, que inicialmente hubo una información errada de la vicepresidenta, usted aclaró luego. ¿Cuánto ayuda CERCOP en las compras públicas y cómo se está enfrentando la corrupción que ha sido galopante en el sector de la salud en compras? A ver, el CERCOP tiene está bien atado de manos, ¿sí? En el CONSAP, que es en el consejo que tú leíste, que es el primero que me designó el presidente, justamente el CERCOP también está ahí para ver cómo hacer transparentemente las compras, pero agilizar de alguna forma la compra pública, sin meterte en nada, sino que sea súper transparente pero ágil. Hay tantos pasos que hay que cumplir para una compra en el CERCOP, que la verdad es que si quieres comprar, te doy un ejemplo, los del escorpión, los sueros para picaduras de escorpión. Queríamos comprar, pero era tan difícil la compra y se iba a demorar tanto que tuvimos que pedir donación a nuestros países vecinos. Entonces no puede ser que ni siquiera en una emergencia podamos comprar. Yo no estoy diciendo que no compremos transparentemente, pero simplemente tiene que volverse una compra mucho más ágil, y estamos trabajando siempre de la mano. Por eso se creó el CONSAP, justamente para trabajar de la mano con las diferentes agencias, entre los sistemas de salud, para ver cómo mejorar el sistema y cómo hacer que el sistema sea eficiente y transparente. Claro, porque los sistemas engorrosos facilitan la corrupción. Por supuesto. Y eso es lo que denunció en su momento la Comisión Nacional Anticorrupción. Por supuesto, Miguel, ahí hay un montón. Y quiero decir que la corrupción no solo está en el sector público, sino también en el sector privado. Desde luego, porque hay dos partes, el que vende y el que compra. Así es, Miguel. Entonces estamos viendo y por ejemplo, trabajar con los mejores medicamentos, porque eso es lo que la gente se merece. O sea, es simplemente seguir trabajando, ver lo mejor para la gente, trabajar de la mano entre todos para ver qué más podemos hacer, dejar de hablar de una compra pública, sino de un sistema de abastecimiento, porque esa es otra. Todo bien, podemos comprar, pero a mí me pasó el otro día que ya había la medicina, que ya estaba comprada, pero no le entregaron al usuario final. Una mamá con un bebé con 39 de fiebre y fueron incapaces de entregarle un paracetamol de niño que estaba en la... Eso es negligencia. Entonces son
muchas cosas, Miguel, que hay 91,000 personas que trabajan en el Ministerio de Salud Pública, que yo no estoy diciendo que todos son malos, hay gente maravillosa. Yo me he topado con unos centros de salud espectaculares, limpios, que han hecho minga con la gente, que atienden, que están ahí para la población, que salen, que hacen campañas de prevención. Pero como en todo, así como lugar, hay buena atención, no falta por ahí una que otra mala cara que no atiende bien, hay que decirlo. Así es. La vicepresidenta se está dejando ayudar de muy buenos médicos, tiene su staff, su comité, porque en este país hay grandes médicos y salubristas que pudieran contribuir con toda la experiencia. ¿De quién se está dejando ayudar la vicepresidenta? Hay gente maravillosa, tengo un equipo en el Ministerio de Salud. A ver, otra de las cosas complicadas que sí quiero aclarar dentro de los ministerios en general y peor en el de salud, es que el desastre más grande que ha habido, no solo en el Ministerio de Salud Pública, sino en la política en general, es la falta de continuidad. Y esa es la razón principal por lo que nada termina de fluir ni consolidarse. Entonces, estamos trabajando justamente revisando qué persona sí funciona, qué persona no funciona, qué persona nos puede apoyar, quién es el experto en un tema, quién es el experto en el otro, y empezar de verdad a gestionar la salud pública de una forma adecuada y eficiente, porque el problema no es de salud, no es que tenemos malos doctores, no es que no tenemos la medicina adecuada, es que simplemente la gestión ha sido la que ha fallado y por eso estamos aquí. Yo me he reunido, por ejemplo, el otro día me reuní con los colegios de doctores de muchas provincias. Tienen unas ideas maravillosas que no necesariamente es fácil implementarlas, pero que hay que empezar a trabajar en esas ideas. Pero no simplemente entregar la idea, que es lo que les dije. Me encantan sus ideas, pero no me pueden simplemente entregar la idea y decir haga, sino es hay que reunirse. Exacto, es hagamos, trabajemos en conjunto. Otra cosa, Miguel, me ha sido tan difícil encontrar el viceministro, el otro viceministerio. Nadie quiere arriesgarse. ¿Por qué? Porque es peligroso, Miguel, porque hay un montón de mafias dentro del Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿cómo romper eso? Estamos trabajando de la mano con el Ministerio del Interior, estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Gobierno, justamente para romper esas cosas, pero son cosas que no se pueden romper de la noche a la mañana, que hay que buscar gente proba, que hay que buscar gente que quiera de verdad sacar adelante este país, identificar a las mafias, pero tampoco es fácil, Miguel, porque están tan bien entrelazado todo, que hay tanta gente involucrada, que hay que empezar, pero también empieza desde nosotros. Te doy un ejemplo. En la rural, hay gente que me escribía que por favor le cambie a la persona de puesto en la rural, que es... Todos los doctores saben que se tienen que ir a hacer la rural. Y que hay ciertos parámetros, o sea, sí se cuenta con varios parámetros, también se cuenta con una fase de que puedes... por ejemplo, buenos estudiantes van a... El puntaje, si eres mujer, si tienes a alguien cuidado, si es que eres mamá, si tienes familia, todas esas cosas cuentan dentro del... Pero también tenemos que empezar por uno mismo, el mover a alguien. ¿Por qué hay que mover a alguien? Si es que, y te digo algo tan básico como mover a alguien de un puesto al otro. Entonces, hay que empezar por uno mismo diciendo, ok, esto también es corrupción, esto también es ayuda, esto también, porque no podemos, cosas tan pequeñas como esas pasan. Imagínate todas el resto de cosas. Medicina vendiéndose en la bahía de Guayaquil, medicina del Ministerio de Salud Pública. Y la gente compra. De afuera, coger turnos. Entonces, coger turnos, el tema de los puestos, hay tantas cosas. ¿Y cuándo se rompe eso? En conjunto, porque la gente tiene que denunciar.
Miguel. La gente tiene que denunciar, pero la gente tiene que denunciar, pero la gente también tiene miedo. Claro, temores. Peor ahora que vivimos un conflicto armado interno y los grupos delincuenciales que también operan en esos sectores. Se ha demostrado en la compra de medicamentos y la injerencia. A momentos nos siente impotencia enfrentar un problema tan complejo como el sector de la salud, porque hubiese sido más cómodo estar en otras como Sí, ocurre en pero- otros países. sí, En pero, Colombia Miguel. al vicepresidente le delegan, por ejemplo, una embajada. ¿Ah? No, aquí Sí, pero, María José Miguel, está jugándose. Si tengo en realidad el privilegio de servir al país, si me dieron la oportunidad de servir, si es que me dieron la confianza de servir, ¿cómo no aceptar un sector en el que hay tanto trabajo que hacer? Pero por eso llamo a todo el mundo a unirse a ese trabajo, a unirse en conjunto, a trabajar en conjunto, a la población, a enterarse de qué servicios tiene su centro de salud, cómo puedo prevenir, comamos bien, hagamos deporte, cuidemos bien a los niños, llevemos desde a los niños a los controles de niño sano. Son tantas cosas en prevención que podemos hacer. Entonces, la población en general, estoy aquí. Obviamente no voy a decir que no es un trabajo también del ministerio, de empujar, de trabajar más eficiente, de moverse en los tiempos, porque hay muchas veces que los tiempos se vuelven eternos y a mí me puede dar algo, pero también es trabajar todos en conjunto. Al sector privado también llamo a trabajar en conjunto, a sacar. Involúcrenles a grandes Ya médicos. está, Miguel. Ya está. Yo no he perdido el tiempo, claro. Ya. Les vamos a tener grandes noticias en enero. Ah, qué bueno. Un tema final, vamos a acabar la entrevista de este tema tan apasionante como es la salud pública. La Constitución, artículo 50, determina que el Estado es el responsable de las enfermedades catastróficas y raras. ¿Cómo está eso? Hay instituciones de muchos años que han contribuido con su trabajo como Solca. ¿Cómo se está enfrentando el tema de las enfermedades catastróficas raras, medicamentos y todo eso? Hay tanto problema ahí porque no tenemos una lista de entre enfermedades catastróficas, una de verdad, quién tiene, cómo es, qué medicamento, o sea, no hay nada unificado. Estamos trabajando también, ya hay una primera información, pero no está validada. Estamos trabajando de la mano con, obviamente, con Solca. Justamente tuve una reunión ayer con Solca Quito. Voy a tener la próxima semana una reunión con Solca Guayaquil. Otros que ayudan en esto, en el tema de enfermedades catastróficas también es la Junta de Beneficencia, por ejemplo. Pero estamos trabajando de la mano. De ahí, yo no sé si la gente sabe, pero hay un montón de medicamentos judicializados. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente una persona tiene una enfermedad catastrófica o rara y le dice a un juez, a mí me dijeron que yo necesitaba este medicamento para vivir mejor, salvar mi vida, etcétera, etcétera. Yo no niego que hay mucha gente que sí necesita ese medicamento, pero tenemos casos en los que los jueces dan una sentencia sin necesariamente ser lo idóneo. O sea, sin necesariamente ser el medicamento idóneo, pero estamos hablando de medicamentos que cuestan ¿Qué dice el juez? Hay que comprar. $1,000,000, $500,000. Entonces, solo, por ejemplo, el otro día pregunté, porque esos medicamentos judicializados además están en diferentes hospitales también. Es un rollo. No es que Planta Central es la que compra el medicamento y luego distribuye, sino que cada hospital tiene medicamentos judicializados. Les doy un ejemplo. El hospital del IES en Cuenca, solo en medicamentos judicializados, solo el IES de Cuenca gasta al año $10 millones en enfermedades raras y catastróficas. Entonces, son cosas en las que hay que de alguna forma cambiar. Yo no digo tenemos que dar. Yo conozco a gente que tiene enfermedades raras y catastróficas y necesita y sufre y hay que ayudar, y por eso estamos aquí, pero seguramente lo que tenemos que cambiar es el procedimiento, ver qué hay, porque lamentablemente, y creo que eso es lo que me frustra, el otro día me puse a llorar y tengo que decirlo así, es que en todo lado hay corrupción. El sector de la salud se ha vuelto un negocio
No puede ser que se ha vuelto un negocio y por eso les digo, hay que trabajar entre todos, porque de lo contrario no vamos a salir de esto. Se juega con la salud. Un tema final. ¿Cuánto se ha ganado con la desconcentración del tema de la salud? Porque recuerdo, no nos podemos dejar de remitir, en la época nefasta de la Revolución Ciudadana, se terminaron las direcciones provinciales, se creó las zonales. Por ejemplo, en Tena estaba quien despachaba la atención de San Lorenzo, Esmeraldas o de Tulcán. Es decir, fue algo terrible que no funcionó, como los subcircuitos en el tema de la policía. Pero con la vuelta a las direcciones provinciales, ¿cómo se está operando? A ver, todavía no están completamente habilitadas las provinciales, pero sí, es tan fácil como esto. Cayambe, por ejemplo, en Cayambe, el hospital más cercano de Cayambe, ahorita que estamos en Quito, el hospital más cercano de Cayambe al que les mandan o al que les tienen que mandar por todo este tema territorial, es el hospital de Tena. Entonces son cosas en que, o por ejemplo, en la zona que es Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Pastaza. Sí. Obviamente Imbabura y Carchi están como medio olvidados porque se tiene que dedicar a trabajar el desastre que es la provincia de Esmeraldas y en la Amazonía, que necesitan un montón de cosas por la dispersión que tienen. Entonces dejan pseudo abandonado la provincia de Imbabura y Carchi. Entonces son cosas que no pueden seguir así. Además, cada territorio tiene su importancia y tiene su característica. Entonces, obviamente, las personas de Carchi te dicen, pero es que yo le pedí al zonal y no me hizo caso, es que el zonal no trajo, es que Entonces, tenemos que pasar de nuevo a lo provincial. La verdad es que, sobre todo en salud... ¿Y qué hace falta para ya implementar, volver a eso? Para variar, hay un montón de papeleo que hay que hacer para habilitar entre que te tiene que el Ministerio de Trabajo dar el sí y el Ministerio de Finanzas dar el sí también y habilitar de nuevo la zona, porque no es solo tienes que volver a la parte, por ejemplo, administrativa, tienes que crear de nuevo. La verdad es que las cosas tienen que ser más eficientes, pero estamos trabajando, ya está casi, y vamos a volver. La verdad es que sí. Ya, en enero se contaría con un ministro de Salud que sea su soporte también. No sé, eso pregúntenle al presidente. Sí, aquí claro. Estamos. Sí, hay que decirlo al presidente, porque se necesita que colaboren, como bien decía María José Pinto. Esta es una tarea de todos, pero hay que dejarse ayudar también. Así es. Yes. Entonces, bueno, no sé si felicitarle o condolerse de la tarea que está haciendo. ¿Ah? Felicitar, la verdad es que servir al país, no importa en dónde uno esté, es un privilegio y poder ayudar, sobre todo. A ver, yo ya trabajaba mucho dentro del sector de la salud, porque es salud mental, embarazo adolescente, desnutrición crónica infantil. Entonces, no es que me topé con algo completamente nuevo, yo ya sabía cómo funcionaba. Algo sabía, pero no todo. Obviamente. Pero es que creo que en ningún ministerio logras saber todo. Entonces hay que trabajar fuerte. A los doctores que les he llamado y que se han sentado conmigo, les agradezco, la verdad, de corazón, por todas las cosas que hemos visto juntos, al sector privado también, a los colegios de médicos, a las universidades. La verdad es que ha sido no sé ni siquiera qué describir. Es tan lindo ver cómo la gente está ahí para ayudarte, para no necesariamente hay cómo hacer todo, como les digo a todos, hay que empezar priorizando, y es un proceso, y comiendo el pastel por partes, o sea, vamos por partes y priorizando y viendo qué más hacer. Pero la verdad es que sí, o sea, la gente se ha volcado a ayudar, y esto también es lindo, Miguel, ver a la gente que quieres que el sector de la salud salga adelante sin ningún tipo de interés. Los colegios por ejemplo, los pediatras, en este caso, en el tema de la influenza, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué sacamos? ¿Quieres que compartamos algún video? O sea, todos se han volcado a ayudar a favor y finalmente a favor de la población. Al menos hay dos sectores fundamentales,
salud y educación, y hoy también seguridad, que es tan fundamental, uno de los problemas. Pero sin salud, sin una salud pública, no habrá nada de desarrollo en el país, igual educación. Por tanto, grandes desafíos queremos comprometerle para seguir hablando de la salud pública, porque hay tantos temas que se nos queda incluso, pero que hemos desarrollado, y queremos agradecerle a la señora vicepresidenta María José Pinto por este trabajo encomiable, complejo, difícil, que generará también frustraciones. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Miguel, y gracias a todos. Y bueno, les hago de nuevo un llamado a vacunarse de la influenza, a cuidar hoy día a sus seres queridos, a si es que sienten algún tipo de síntoma de gripe, usar mascarilla y lavarse las manos, limpiar las superficies, pero sobre todo les deseo una linda Navidad. Es un símbolo de esperanza, de luz, pero sobre todo de humildad. Y eso les deseo a todos en esta hermosa Navidad, que compartan, y les llamo también a hacer una llamada al amigo que no han llamado, que no saben cómo está, al vecino, dar un abrazo, a un saludo, un feliz Navidad a quien uno menos se espera, porque en temas de salud mental la Navidad es complicada, y les hago un llamado, sí, a llamar a ese amigo que no han llamado hace mucho, y abrazar a la gente que está al lado suyo. Un amigo ya no secreto. Sí, bueno, qué importante también lo que usted dice, la humildad, porque a veces el poder es efímero y hay que volver a pisar los pies sobre la tierra siempre, no perder eso. Así es. Ya. Muy bien, a María José Pinto, vicepresidenta de la República, gracias por atender esta invitación. Le comprometo a seguir hablando de los avances que usted tiene. Uno quisiera que vaya más rápido, pero es compleja la situación. Muchísimas gracias, Miguel, y una feliz Navidad a todos. De igual manera a usted y a la familia. 8:17 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos. Un panel para hablar sobre el balance de la situación política en la región y también en el Ecuador. 3 invitados: el sociólogo Simón Ordóñez, el doctor Arturo Moscoso y el sociólogo Juan Cubi. Buscando la verdad. Desde 1900